Bueno, bienvenidos a Trazo. En un nuevo episodio, hoy tenemos una gran amiga que admiro bastante. Esta chica, pues para mí me gusta mucho el contenido que tiene. Esperemos que para ustedes también sea grato. Ella es Ana Valeria Vadillo, alias Pony. Bienvenida, Vale. Gracias. Hola, soy Valeria y me encantan las historias de terror. ¡Yay! Pues hoy Vale, vamos a hablar de terror. Un poquito de todo también, pero vamos a enfocarnos en tu podcast. Claro. Tú tienes un podcast llamado No Soy Humano. Este podcast pues ya tiene bastantes años en la red, en este caso YouTube, ¿verdad? Sí, principalmente YouTube y Spotify, que Okay. son como los dos fuertes que normalmente para un podcast es Sí. como la trinchera principal. Pero sí, ya tengo varios años en esto de la voz. Sí, no. El contenido es para mí es genial, o sea, a mí me gusta un chingo. Pero la verdad, pues platícanos, creo que tu podcast fue creado en agosto del 2020, ¿no? Sí. Aprox. Yo soy, como muchos podcasts, parte de pandemia. Okay. De este momento en el que todo el mundo está encerrado, no teníamos muchas cosas que hacer. Estaba yo en el lapso entre pasar de mi maestría al doctorado, entonces estaba en este inter que no sabía bien qué estaba pasando y pues obviamente la incertidumbre de la pandemia, que dices qué voy a hacer, si se va a poder, no se va a poder. Y dije, bueno, ¿qué puedo empezar a hacer que me gusta muchísimo, que es parte de mi eje y de mis investigaciones y de lo que yo trabajo, que es la tradición oral principalmente, que es lo que más a mí me gusta, me importa, me apasiona, es parte de mi vida, de mi infancia, de mis recuerdos, de todo? Y es cuando empiezo a gestar esta idea, digo, bueno, ¿qué me gusta hacer? Contar historias, pero ¿qué historias? Historias de terror. Y empieza este boom grandísimo de podcast y dije, bueno, el mío uno más, ¿qué más da? Y ahí es cuando empiezo a dar y me empiezo a dar cuenta de todo este mundo que hay del podcast y sobre todo de a la gente le gusta mucho, no era la única, ¿no? A la que le gustaban las historias de terror, sino que hay un gran público, sino que también hay como una gran trinchera, una vez más, para decirlo de esta forma, respecto al podcast de historias de terror. Obviamente no soy un leyendas legendarias ni nada por el estilo, pero sobre todo eso, porque yo soy de que muy seria y muy mamadora, por así decirlo, Okay. en el podcast, porque a mí sí me gusta tomarlo como no de risa, nada serio, o sea, todo muy, muy serio. Yo sí quiero que las historias den miedo, Uh-huh. porque es algo que me estresa mucho cuando están estos podcasts. Yo sé que hay gente que le gusta mucho, pero hay gente que dice, ahora sí quiero que me dé miedo. Y Claro. Obviamente ahora hay podcasts grandísimos, ¿no? Como Relatos de la noche, que es algo completamente serio y es genial, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que en realidad lo único que estamos haciendo es lo que hacían nuestros abuelos o lo que hacían nuestros tíos cuando había reuniones familiares, que estabas en la fogata o que estabas en la sala, que te empiezan a contar y te empiezan a envolver. Nosotros simplemente estamos trasladando eso ahora a un nuevo soporte multimedia que es el podcast. claro. Entonces, genuinamente es algo que a mí me encanta, con algo, una vez más, con lo que crecí. Entonces dije, claro que sí, vamos a hacerlo. Y bueno, ya vamos para 5 años, interrumpidamente, porque empecé mi doctorado. Entonces, de hecho ahorita lo tengo en pausa, en pausa ahorita el podcast porque no me da la vida ni la mente para algo más. Sí, Ahorita sí. solo estoy haciendo tesis, pero es algo que, sobre todo eso, y ahorita no me dejarás mentir ni me dejarás decir lo contrario, sino que genuinamente uno le va agarrando mucho amor al podcast. Es algo genial, o sea, Sí, sí. genuinamente empiezas como con un pasatiempo y luego se vuelve una pasión y empiezas Sí. a generar ideas, ¿no? Este tema y el que sigue, y vas planeando y tienes una agenda. Hay mucho trabajo detrás de un podcast. Sí, claro, Vale. Y pues bueno, fíjate, como lo comentas, pues surgió en base a la pandemia,
muchos podcasts empezaron a surgir desde ahí, ¿no? Y algunos hicieron mucho boom por el tema que también, pues como dices tú, hay algunos podcasts que tienen que hablar específicamente de terror, que estos podcasts también tienen algo de comedia y hablan de terror. Obviamente también se disfrutan de cierta manera, pero no tienen como, bueno, no te da ese miedo, no te da esa sensación de lo que es la intención del podcast como Relatos de la Noche, ¿no? Pero imagínate que seas tú la creadora de un podcast zacatecano, con una zacatecana. Es muy interesante, ¿no? Desde que tú lo tienes ya como proyectado, desde que lo proyectaste, pues yo comencé a seguirlo, empecé a escucharlo, yo lo disfrutaba bastante, entonces imagínate saber que de alguna manera tú eres esa creadora, porque pues hemos colaborado juntos de cierta manera. Entonces pues para mí es como muy grato, ¿no? Más que nada porque también esta rama a mí me fascina, pues yo también es como me siento emocionado por eso, porque hablar de algo afín con alguien tan inteligente y con sabia, somos amiguitos. Sí, somos amiguitos de la noche, ¿verdad? Somos amiguitos. Sí, y entonces escuchar tus podcasts de la manera que tú las diriges, de la manera que te haces ver o cómo te desarrollas pues en los episodios, pues para mí se me hace muy grato, ¿no? Claramente tú lo acabas de mencionar, eres seria en los podcasts, eres muy atinada con las palabras que dices, eres investigadora también, aparte haces tu trabajo, pues como dices tú, pues ya todo va enfocado a lo que a ti te gusta y lo que estás haciendo, por ejemplo, profesionalmente se podría decir, ¿no? Pero fíjate, Vale, que por qué fue la manera de que llegaste a decir, hoy voy a hablar específicamente de leyendas zacatecanas. O sea, sé que has hablado de muchas cosas, claro, pero ¿por qué leyendas zacatecanas? Justo era lo que platicábamos antes de empezar a grabar y fuera de cámara, que creo que ahorita estamos en una generación que estamos como muy orgullosos y estamos muy obsesionados con Zacatecas y que queremos poner a Zacatecas en el mapa, queremos hablar sobre Zacatecas, de que hay un bagaje cultural brutal, increíble en Zacatecas, que es algo que también ahorita estoy trabajando en mi tesis y que realmente a mí me interesa mucho, porque siempre no hay nada en contra, pero siempre es como, pero es que en San Luis Potosí ya lo hicieron, o en Aguascalientes ya lo hicieron. Sí, pero San Luis Potosí no es Zacatecas, Aguascalientes no es Zacatecas, sí, claro, sino que Zacatecas tiene su propio microcosmos, tiene su propia historia, tiene su propio bagaje. Entonces me estresa mucho eso, sobre todo obviamente todo está muy centralizado en la Ciudad de México y mucha gente ni siquiera es como, ¿y Zacatecas? ¿Qué hay en Zacatecas? ¿Dónde queda Zacatecas? ¿Qué es Zacatecas? Y es como, no tienen ni idea de lo que ha pasado, ni de lo que hay, ni la importancia que hay de Zacatecas para la República, ¿no? O sea, para el país, lo que produce Zacatecas ha sido muy importante. O sea, la marcha de Zacatecas no es en vano, o sea, es el segundo himno nacional prácticamente. Claro. Entonces, estoy genuinamente con esta lucha de decir, Zacatecas no es San Luis Potosí, no es Aguascalientes, no es Guanajuato, pero somos un punto estratégico no solo geográfica, sino culturalmente, claro, porque somos parte de Tierra Adentro, porque somos parte de este camino ferroviario que fue tan importante para la construcción del país. Uh-huh. Entonces, para mí es muy importante mencionarlo y ponerlo en un foco importante a Zacatecas, porque generamos increíbles, o sea, obvio, sí, increíbles artistas como Miguel. Gracias. No me dejarán mentirlo. Gracias. Y es como, ¿por qué siempre tener que hablar de otras ciudades que obviamente sí son económicamente más importantes, pero nosotros a nivel cultural, incluso no nos quedamos con nada de los metales, pero somos la producción de plata número uno, sí, claro, de todo el país? Entonces, hay más allá, o sea, tenemos la ciudad más bonita que sí, yo pueda decir de todo el país sin problema, Zacatecas. Más bonita que Guanajuato. Sí. Tal vez me funen por eso, no importa, pero genuinamente sí, para nosotros siento que tenemos ahorita en la generación
un interés muy grande por poner a Zacatecas en el foco. Y dije, claro, o sea, vamos a hablar de Zacatecas porque aparte no tenemos un repositorio oral genuinamente institucional o ya o gubernamental que puedas decir, me gustaría poder rescatar todas las historias y todas las voces y todas las leyendas que hay alrededor de todo el estado. O sea, sería algo increíble, sería algo genial. Obviamente es un gran trabajo, esperemos se logre, pero sobre todo eso, una vez un maestro así me dijo de que, ¿qué haces estudiando hasta acá? O sea, acá la gente ya se murió, ya no hay forma de poder rescatar esas memorias, pero en Zacatecas todavía hay una generación que te puede contar, que te puede decir, entonces hazlo, o sea, y estamos en una lucha contra reloj. Sí. Ahorita estamos contra reloj para poder, antes de que estas generaciones que son mayores mueran y nosotros poder rescatar esas historias. Entonces siento que es muy importante para nosotros como zacatecanos tener nuestra identidad, nuestra cultura, y es como estar orgullosos de nosotros. Sí, claro, fíjate que como mencionas, pues Zacatecas es un punto muy importante también para los artistas, ¿no? Está Manuel Felgueres, Rafael Coronel, Pedro Coronel y nuestra queridísima Amparo Dávila. Claro que sí, la amamos. Aquí Dávila, la amamos, Amparo Dávila. Entonces imagínate tener estos personajes que son zacatecanos, que tienen tuvieron un talentazo, trabajaron duro para llegar a donde están y darnos estas piezas tan importantes, ¿no? Dentro de la cultura y del arte zacatecano, ¿no? O del arte mexicano, ¿no? Al hecho sé que, no sé si me equivoque, pero tengo entendido que el Museo Manuel Felgueres es el único museo abstracto de todo, creo que es Centroamérica y Latinoamérica. No recuerdo bien, si estoy dando mal el dato, pues tomos ahí no lo pueden decir, pero yo había escuchado esa parte, que nuestro museo de Manuel Felgueres en el abstracto es el único que está dentro de este lado, ¿no? No sé. Pero, sin embargo, si es así, pues también es algo muy bonito, ¿no? Saber que este museo de nuestro maestro Manuel Felgueres, pues también figure dentro de esa manera, ¿no? Aparte de estos grandes murales que están dentro del mismo museo, que como lo mencionas, ¿no? Zacatecas tiene un bagaje cultural muy extenso, entonces, como que esos términos de decir, si vas a Zacatecas, ¿qué vas a conocer? La bufa. Claro, si tú vas con una persona que si para él es suficiente la bufa como, no sé, destino cultural, destino turístico más bien, pues sí, hasta ahí vas a llegar, ¿no? Si tu visita va con él, entonces nomás te va a llevar a la bufa y a 2, 3 lugares más conocidos como por ejemplo el centro de Zacatecas, la catedral, pero no, pues si te vas a los museos vas a encontrar obras de maestros, de hecho hasta, bueno, pues hay Picassos, hay Miró, entonces imagínate tener este acervo cultural, pues también está. Que no solo nuestros museos son increíbles, sino que aparte el mismo edificio ya es una obra arquitectónica brutal, o sea, el Pedro Coronel es hermoso. Pues, hermoso. Sí. Y ya sé que parecemos spot de gobierno. No, de gobierno no está patrocinando para nada. Pero genuinamente Zacatecas, o sea, la ciudad en sí es un museo viviente y es algo que se me hace absolutamente hermoso. Sí. Entonces, de aquí surge, por ejemplo, todas estas iniciativas y estas ideas, y porque aparte Zacatecas, el puro casco histórico tiene muchísimas leyendas, es increíble las leyendas, o sea, está el Callejón de los Perros, el Callejón del Mono Prieto, el Callejón del Indio Triste, la calle de Tres Cruces, es increíble, bueno, la misma toma de Zacatecas, la famosa confesión de Ultratumba, que hay una historia muy similar en la Ciudad de México, pero incluso, o sea, aquí la Plaza de Toros la hicieron hotel, pero sigues teniendo el acceso a visitarlo y es hermoso. Es hermoso. Que de hecho ahí sucedió la confesión de Ultratumba,
porque es en una de las casas que están atrás Atrás de de- la plaza de toros, donde se supone que el padre de la iglesia de Santo Domingo, que también es hermosísima la catedral, la catedral de Zacatecas, obviamente, Las y catacumbas. la iglesia de Santo Domingo. Entonces le hablan al padre y le dicen, por favor, a medianoche, por favor, padre, puede venir a confesar a este hombre que ya está por morir. Lo común en un padre, sobre todo en el siglo XVIII, no pasa absolutamente nada, va, confiesa al hombre, que de hecho está en un petate y la casa se ve como muy pobre, se ve poco iluminada y se le olvida la sotana. Entonces realiza la confesión, regresa a la iglesia y al día siguiente se da cuenta que olvida la sotana, manda al monaguillo, dice, por favor, ve a recoger. Dice el monaguillo, ya fui, pero nadie me abrió, la casa se ve como abandonada. Entonces el padre se cuestiona y dice, ¿cómo va a estar sola? O sea, si yo anoche fui a confesar a este hombre. Entonces va el padre, toca de nuevo, nadie le abre y coincidentemente llega el dueño del edificio y le dice, oiga, anoche confesé a una persona aquí, pero nadie me abre y olvidé mi sotana. Y el dueño se sorprende mucho porque dice, pero aquí llevan años que nadie vive, o sea, aquí esto lleva inhabitado años. Entonces el padre le dice, no, pero yo anoche realicé la confesión y puedo asegurar que aquí está mi sotana. Entonces el dueño decide abrir el lugar, el cuarto, y se dan cuenta que ahí está la sotana porque efectivamente una noche anterior confesó a alguien, pero al parecer era una persona que ya había fallecido hace muchos años y que ese lugar ya llevaba muchos años inhabitado. Entonces el hecho de que puedas palpar, de que puedas ver la calle donde están estas historias, donde puedas ver la casa donde pasó esa leyenda, Sí. que dices, es que es verdad, o sea, los fantasmas existen, los espíritus existen, las brujas existen, los lugares encantados existen, claro que existe todo eso. Y yo y siempre me preguntan, ¿tú crees en los fantasmas? A mí me conviene creer en los fantasmas, porque para empezar, si no me quedo sin tema de tesis. Sí, claro. Me quedo sin tema de tesis, pero claro, o sea, para mí es real, para mí sí es en el mundo literario es completamente algo creíble, algo que tú puedes nombrar, y sobre todo porque nosotros decimos, cuando hay algo que lo nombras y se vuelve palabra, se vuelve realidad. Cualquier cosa que tú puedas nombrar es una realidad, porque lo estás nombrando, porque lo estás diciendo, porque Claro. se vuelve esa realidad. Ujú. Entonces, para nosotros es completamente verosímil, claro que sí. Entonces, y esa es solo una de las muchas historias que hay. Literal, en cada callejón hay una historia. Ay, qué emoción, porque de hecho, me siento como si estuviera así en vivo en tu programa. Así de... Mira, justamente acabas de mencionar ese tema de los callejones. Yo a Francisco le comentaba que yo tenía la idea de entrarle al PECDAS, que tú también eres ganador del PECDAS. Que de hecho es así como nos conocimos. Sí, es así como nos conocimos, gracias al PECDAS, gracias a lo que trabajaste, gracias a todo esto. Sí. Sí, sucedió que nos conociéramos. En ¿no? el 2019, y Miguel ilustró 2 de mis cuentos y genuinamente la casa victoriana, hermosa, sí. es la mejor ilustración. Claro Es que sí. Es mi favorita de todas. Claro que si tú ves esa imagen, yo te voy a compartir algo que, bueno, primero que te voy a platicar algo de los callejones, que estaba con eso, que le estaba platicando a Francisco, que yo había querido entrarle hace unos años al tema del PECDAS, pero bueno, no entré por flojo, por lo que sea, porque mi estimado Francisco me dijo que eso no estaba chido. No te creas. Yo le decía a él que yo quería intervenir fotografías de los callejones y que en cada callejón apareciera apareciera un ente o apareciera ¿cómo te diré?
si apareciera, tuviera alguna imagen, Está- así, o sea, ¿Por qué no lo ha hecho? Ojalá no le spoileen el proyecto, pero por favor que ya lo haga Miguel. no, mira, sí, la verdad me tocaría a mí hacerlo, y si alguien lo hace, ya saben, la neta, no lo hagan. No sean plagiadores. Por eso ya hazlo. Sí, sí, entonces pues le quería entrar a eso y pues tú sabes, a mí me encanta todo este mundillo del oscuro, Claro. del terror, y así como me lo estás platicando, pues mi mente vuela, ¿no? O sea, mi mente vuela con imágenes, como, o sea, pues al hecho de que cuando yo ilustré específicamente a Tinieblas, Señor y señora Señor y Tinieblas. señora Tinieblas. Entonces, la verdad, cuando yo lo leí, pues yo me enamoré del texto. Hice maquetas, hice algunas cuantas que te estaba mostrando, pero de inmediato yo dije esto, o sea, no voy a hacer una casa que no me... Este típico de ilustraciones de las que pues te ponen todo el mundo, ¿no? Ay, perdón. Te ponen todo el mundo, te ponen todo visualmente ahí. Mi intención con ese texto, ¿vale? Que a lo mejor eso no lo platicamos, porque nos vimos muy poco, pero sí, pero de ahí nos conocimos. Pero lo que pasó con este texto es que yo quise hacer una ilustración donde primero el texto sea la herramienta para la imaginación, ¿no? Y la ilustración sea reforzada con el texto, como debe ser. O sea, no darle todo con santo y señas, no hacer todo muy genérico, sino que en cuanto vean esa imagen, digan, sí, yo puedo ver a estos ancianos dentro de esta casa, sí, yo puedo escuchar ese ruido por medio de los perros que estaban volteando a ver hacia un lugar. O sea, se me pone la piel chinita, porque yo me acuerdo mucho cómo lo creé, y cuando la terminé, no, pues también es de las mejores ilustraciones que yo considero que he hecho para un libro. O para alguien, y la verdad que haya sido contigo, sí, sí, siempre lo presumo. Para mí es la mejor ilustración, sinceramente. ¿Por qué? Porque de haber venido de ilustrar algunas partes de libros o formar parte de algún texto, pues no me sentía tan relacionado, aunque me gustaba, no sentía esa conexión, como que pues ya era, algo había que para mí no sentía esa conexión. Tanto al hecho de que cuando pasa esto que me contactaste, trabajamos juntos, Claro. yo me sentí como si yo lo hubiera escrito, ¿no? Yo dije, si yo lo hago, está en mi cabeza, ¿no? Y Todo eso es junto. súper importante bueno, obviamente cada proceso artístico es muy distinto, sin embargo, para poder tener como un trabajo exitoso, tiene que haber una muy buena conexión entre, yo digo, ilustrador y escritor. No siempre se logra, es algo complicado, pero genuinamente también para mí es de mis máximos. La tengo enmarcada la ilustración, genuinamente es mi favorita. Todavía me falta como trabajar más esas historias, espero ya pronto poder publicarlo, pero genuinamente a partir de ahí nos dimos cuenta de que hay una pasión muy grande por la historia de terror, y siempre se preguntan por qué nos gusta tanto a los seres humanos la historia de terror. Y es porque el miedo es parte de nuestra vida, es inherente, y si nosotros logramos reconocer el miedo a la otredad, es más fácil para nosotros poder asimilar eso desconocido, eso que nos causa emociones que no siempre son placenteras. Entonces, ¿quién diría que el miedo reúne tan buenos proyectos, ¿no? O sea, el terror es increíble, el miedo es terrible. Y me emociona mucho, en serio, poder colaborar en todos estos proyectos, como ahorita el podcast es algo increíble, me encanta. Y sobre todo, van a ver que ojalá podamos seguir trabajando en un futuro, ¿no? Adiós. Sí, claro, vale. Mira, por ejemplo, como lo mencionas, el terror, yo también en lo específico, yo estoy enamorado de este género, entonces por lo cual yo no quise hacer ilustraciones de otras cosas, ¿sí? Yo, aun me dijeron alguna vez, te puedes cerrar puertas,
pero voy a cerrar las puertas que no quiero estar yo o que no quiero abrir, ¿no? Yo quiero formar parte del terror zacatecano, de ser un ilustrador enfocado en esta rama del terror, al hecho de que si algún día, yo siempre mi idea fue, yo quiero llegar a ser a tratar de hacerlo tan bien, para que cuando alguien quiera hacer una recopilación de historias de terror o quieran hacerle un homenaje a Poe o quieran hacerle un homenaje a Lovecraft o quieran hacerle un homenaje a Amparo Dávila, yo sea parte de eso. Entonces para mí la satisfacción iba a ser ya un logro, ¿no? Decir que ya logré estar posicionado en este lugar, y por eso yo dije, si yo quiero que me reconozcan, quiero que me reconozcan como un ilustrador de la línea de terror, o sea, nada más. Entonces he hecho ilustraciones para México, fuera de México, claro, pero enfocadas en este género, ¿no? Y para mí eso ya es ganar dentro de lo que yo he trabajado tanto. Al hecho que tú estás haciendo tu podcast, que estás haciendo tus investigaciones, que estás haciendo tu doctorado, imagínate qué satisfacción tienes tú porque el terror te está dando esta herramienta, ¿no? Sí, para lograrlo. ¿Quién diría que el terror nos daría tanto? Pero estamos completamente casados con el género y nos encanta, y ya somos muchos y siempre hemos estado ahí muchos, y sobre todo a mí lo que, no solo el terror, sino como la tradición oral, ¿no? O sea, el poder rescatar las memorias, esta memoria colectiva que tenemos como zacatecanos, para mí es muy importante, me encanta. Y el hecho, me encanta porque incluso en las fiestas, ¿no? Llega un momento en que todos de que, oigan, ¿y si contamos historias de terror? O de que, oigan, ¿les ha pasado algo raro? Y siento que es un tema también muy confort. Me encanta porque no importa si no conoces a alguien, pero si le empiezas a contar de que, oye, me ha pasado esto, o oye, nunca se te ha parecido algo, o se te ha perdido algo, y siento que es un excelente rompehielo. El terror nos da todo, o sea, sí, el terror. Como surgen las historias como Polidori y Mary Shelley, ¿no? Ya todos este Sí. grupo. Entonces, imagínate cómo surge todo esto de una plática, de hecho que te ayuda al imaginario, que refuerce las pláticas, la unión de personas. Entonces también el terror, yo estoy de acuerdo mucho contigo de que el terror une masas, ¿no? Une las masas y rompe el hielo. Yo me imagino que tú llegas a una fiesta y es así como que vamos a hablar de terror. Sí. Bueno, ya fue mucho de esto, vamos a hablar de terror, ¿no? Pero no, imagínate qué bonito que tú estés logrando las cosas que estás logrando con este podcast, que aunque mira, lo refuerzo esto, que aunque has sido un poquito retirado a la vez que has hecho emisiones o has hecho sus episodios, pero se disfrutan, o sea, cuando regresas se disfrutan, ¿no? Claro. O sea, ya eso es importante, o sea, no importa el tiempo que pases, que claramente por la difusión y por tú tienes tus temas con tu maestría, pero nosotros que te consumimos, se disfruta cuando regresas y es como si nunca te hayas ido, ¿no? O sea, eso está muy bonito. Yo tengo entendido que tienes 4 temporadas en tu podcast o 3. No, ya voy en la 4ª, de hecho ya quisiera empezar la 5ª. Uh-huh. En cuanto termine la tesis voy a regresar al podcast, claro que sí. Es más, en spoiler, mi siguiente episodio me gustaría hablar de el famosísimo, que tiene, fíjate, es estos miedos universales, que es el coco, sacamantecas, el hombre del costal, ¿no? Este hombre que normalmente siempre a uno le aterraba de niño, de que si no te portas bien va a venir el ropavejero y te va a llevar, o el hombre del costal. Y es que en realidad para el siglo XVI, XVII sí fue algo muy terrible, porque obviamente había hambrunas o había faminas muy grandes, y pues obviamente la grasa corporal de las personas no era como hoy en día, entonces pues obviamente había niños con gran desnutrición, pero genuinamente no es leyenda urbana, sino que está comprobado que las familias ricas secuestraban niños para desollarlos y quitarles la grasa y poder usar esa grasa para jabones y las lámparas y las velas. Uh-huh. Entonces genuinamente hubo una incidencia muy grande, o hubo un porcentaje muy grande de niños raptados y desollados para poder sacarles la poca o mucha grasa que tuvieran.
Entonces, o sea, es terrible, pero es muy interesante. Es terrible, pero muy interesante. Sí, es triste, pero dices, quiero. Sobre todo eso perdón, de decir, o sea, uno piensa que era solo un mito, ¿no? O solo algo para asustar, pero genuinamente pasó. Entonces, ahora uno piensa de que ¿quién te raptaría para sacarte la grasa? Aunque bueno, ahora están con los órganos, pero que es igual de terrible, pero sigue siendo ya mucho más lejano el miedo, aunque creo que ahora los niños van modificando y van mutando sus miedos, sus temores. Todos van mutando, ya no es lo mismo que cuando nosotros, o el payaso, ¿no? Siempre había como un payaso que secuestraba, o el payaso que robaba, ¿no? O sea, hubo como... Yo le tengo miedo a los payasos. Como que en nuestro tiempo... Y a las arañas, y a las serpientes, y a los cocodrilos. Sí, ¿no es cierto? Y eso es muy irónico, ¿no? De que nos encanta el terror, pero a la vez seguimos teniendo nuestros temores, o sea. Claro. Sí, pues es parte, ¿no? Pero fíjate que como lo mencionas, ¿vale? Es que me emociona tanto este tema. Pero sí muta el temor de las nuevas generaciones. Hay temores distintos que nosotros no te podría ni decir de cuáles, porque pues ahorita soy chavorruco. Sí, ¿no? Somos. Bueno, yo creo que un poco más. Pero en cuestión creativa, yo lo considero que siempre regresamos a estas raíces, ¿no? El payaso, la oscuridad, un ente, las sombras, regresamos a todo esto, ¿no? Por el hecho de que yo considero que el temor que tienen las nuevas generaciones es más el temor a sentir que algo les pueda pasar íntegramente, ¿no? Y antes era así como que no quiero que se me aparezcan, o como que aquí se oye un ruido y como que aquí no quiero dormir, ¿no? Entonces, yo siento que siempre, si yo me imagino algo, y creo que lo puedo asegurar, estas personas que incursionan a hacer historias, porque hay libros también que hablan sobre la tecnología, sobre como que estas películas también que hablan de que eres abducido por una película, ¿no? Que se te aparece, por ejemplo, la del Aro, es una de las que incursionó con estos temas también bueno, no te creas, hay algunas otras, pero sin embargo empiezan a utilizar las tecnologías como para dar miedo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, sí me gustan, pero no sé, por ejemplo, específicamente en la del Aro, se incursionaron con esta tecnología de traer la película, de decir que te aparece una persona, una mujer saliendo de la pantalla. Sí te da un poco de temor de decir, pero no, a mí no me daba miedo de que esta persona saliera de la pantalla, sino me da miedo de saber que posiblemente está debajo de mi cama, ¿no? O sea, los miedos son universales, tal vez se transmutan en diferentes imágenes. Sin embargo, los macrotopos o los topos a los que siempre nosotros regresamos es la muerte, la ausencia, son muy generales y se repiten en absolutamente todas las culturas. Entonces, ahí siento yo que de ahí podemos explicar un poco o mucho de los temores que todos tenemos, y porque obviamente, una vez más, el terror es como tan exitoso, y aunque se siga reescribiendo y aunque se siga reinterpretando, siempre regresamos, ¿no? a estas mismas historias, y sobre todo es esto, lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos el otro, el Heimlich, no sé si lo pronuncié bien, pero sí, que menciona Freud, es ahí la constante, ¿no? El otro, la otredad, lo que no conocemos, lo desconocido, es algo que siempre nos va a estar ahí acechando, ¿no? Que siempre. Y aparte, ya en nuestro momento chavorruco, en los 90s, inicios de los 2000s, hubo un gran boom del terror, porque aparecen estos dos programas que es Escalofríos, sí, y Le tienes miedo a la oscuridad, sí, y Los cuentos de la cripta también. Entonces
hubo un gran boom, ¿no? En los 90s, 2000, entonces siento que estábamos como siento que los niños de los 90 estábamos muy obsesionados con Egipto, los dinosaurios y las historias de terror. Sí. No, no sé por qué, pero estábamos muy obsesionados. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, sí, o sea, no entiendo. Ay, los alien, los alien como un topo muy 2000ero, ¿no? Sí, de que... Yo escuchaba La Mano Peluda. Claro, sí. Yo... Incluso esta historia como súper mito urbano, ¿no? De que a Juan Ramón se lo llevó como el diablo, que hizo como un pacto así como súper oscuro. Entonces, todo es muy redondo todo. Sí, todavía nos tocó también como el boom del chupacabras, ¿no? Sí. O sea, el chupacabras fue como wow, o sea, era como alien con demonio con nahual, entonces era como... y aparte nosotros al interior de la República todavía con estas zonas tan despobladas que existen, fue algo terrible, o sea... Sí, mira, yo te voy a platicar una historia. Aquí vamos a platicar historias personales, en lo que llegamos a un episodio muy específico contigo. Pero es como dices tú, temor al chupacabras. Yo crecí hasta los 6 años en un rancho que se llama San Ramón. De ahí fueron mis abuelos, de ahí fue mi papá y entonces ahí... muchos animales aparecieron muertos, perros, gatos, cabras y todo este rollo, y estaba la onda del chupacabras, ¿no? Y todos decían, es que el chupacabras y que bla, bla. Entonces, en mi casa del rancho, o en la casa de mis papás del rancho, pues cuando íbamos y nos quedábamos, pues no había luz afuera, más que lo que era el patio, pues estas casas de rancho, ¿no? Claro, entonces, no hay alumbrado público. Pues no hay alumbrado público, y pues todo lo demás, para ir al baño era un pedo, o sea, así como que ni más. Sí. Puedo comprender perfectamente, y cualquier persona que haya vivido la experiencia de estas casas todavía antiguas en las que el baño no está pegado al cuarto, tener que salir al baño, siento que es o sea, es de los actos más... no sé, emblemáticos de la evolución de las personas, de tengo que ir al baño, pero tengo que ir al baño. Sí, de que se te aparezca el demonio y te diga, no hay papel. Y tú de que déjame mirar. Y tú déjame mirar, sí. Sí, ¿no? Mirar. O sea, ahorita me asustas, pero primero déjame mirar. Sí, a ver, tranqui, vámonos por partes. No, pero sí, justamente eso es lo que te quería agregar aquí, en parte de eso del chupacabras, lo que le estabas mencionando en nuestro momento de chavorrucos. Sí. Pero bueno, mira, vale, programa es para, en esta temporada se podría decir, lo podemos decir ya así de esa manera, vamos a hablar sobre procesos creativos con cada proyecto que cada uno tiene. Y me gustaría saber, Vale, ¿cómo funciona tu podcast? ¿Cómo funcionas tú para realizar un episodio? Claro, yo creo que cualquier persona que tiene un proyecto o cualquier cuestión creativa, vas afinando cada vez, y conforme pasa el tiempo y con práctica y error vas afinando tu forma o tu proceso creativo. Al principio era muy caótico porque era prender la cámara y empezar a hablar muy al aire de un tema. Y te das cuenta que te tardas mucho, disvarías mucho, te trabas mucho. Entonces dices, tengo muchas muletillas, tengo que dejar de decir tantas muletillas. Vas afinando poco a poco tu proceso. Por ejemplo, ahora muchos de los temas, unos son por gusto, otros te llegan, ¿no? del exterior o por fuentes, o te sugieren, ¿no? Incluso, y dices, claro, qué gran tema, ¿cómo no lo había pensado? O incluso ahorita muy apegado como a la tesis, que es lo que estoy trabajando. Entonces, hay una temática, o incluso ya te vas apegando al calendario, ¿no? Ya cuando ya tienes como un poquito más de callo, dices, bueno, viene 2 de noviembre, viene Halloween, viene diciembre, viene Navidad o viene Año Nuevo, entonces te puedes ir apegando un poco al calendario, ¿no? Ese podría ser una forma de las que he trabajado. Entonces,
ahora ya hago un guión. Obviamente es importante hacer un guión porque si no, uno se puede ir lejísimos y no terminas de hablar para nada el tema. Entonces hay un guión. No lo ensayo mucho ni lo pulo mucho porque luego ya después parecería más un monólogo ya muy ensayado, ya muy fino. Y siento que lo que me gusta de los podcasts es esto, ¿no? Esta fluidez que no es como una línea continua, sino que te permite tener regresiones, que te permite salirte un poquito de la norma, ¿no? Entonces se graba y muy a prueba y error, porque lo he hecho todo como muy, muy rústico, todo también. La edición, ¿no? Editar audio, y no me dejarás mentir, editar audio, editar imagen, que son cosas que dices, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y obviamente se suben los episodios y a partir de ahí ahora pues para llegarle a la chaviza. Obviamente se hacen reels, se hacen TikToks, que de repente dices, chale, ¿en qué me metí? Sí. Incluso le metes un poco dependiendo del episodio, le metes un poco de crestomatía. Sí. Gracias a mis amigos por hacerle de actores y actrices, o sea, son los mejores. O incluso, ¿no? Uno también de que, mira, déjame disfrazo. También en este proceso me gusta mucho lo que es como la imagen, ¿no? Toda la estética que va alrededor de como este personaje que uno se crea, un tanto del podcast, como en su tiempo fue Elvira, o te das cuenta de que hay como una estética, ¿no? Que se puede seguir y que genuinamente a uno le gusta mucho, ¿no? O sea, nunca es demasiado pronto para usar Halloween, ¿no? Sí, claro, no, siempre es Halloween aquí. Sí, aquí todos los días es Halloween, claro que sí. Entonces, incluso, ¿no? Saber qué maquillaje vas a usar, o qué ropa vas a usar, o cómo te vas a peinar, que podría sonar un poco superfluo, pero de todos modos son como esas cosas, esos toques que le das muy particulares a tu podcast, porque al fin y al cabo, pues, es eso, simplemente es un tanto bilateral, porque obviamente hay esta reciprocidad con los comentarios, ¿no? Siempre es muy un vaivén entre la persona que escucha el podcast y la persona que crea el podcast. Entonces me gusta que te vas armando como tu propia imagen, tu propio personaje. Es divertido e incluso, ¿no? Ya empiezas a jugar con las colaboraciones. Porque al principio yo solo yo hablaba y me aventaba los 20 minutos hablando. Pero ya ahora que he avanzado y he tomado un poco más de experiencia, he invitado a mis amigos, he invitado a compañeros y ha sido como muy enriquecedor porque luego hay gente que dices, no sabía que tenías como todo ese bagaje o todas esas historias y es como, wow, qué increíble. Sí. Entonces me gusta mucho como este diálogo, que es un diálogo como muy abierto constantemente, me gusta bastante y ya se darán cuenta en el podcast o ahorita que muevo las manos como maníaca. Yo también. Siempre estoy moviendo las manos, es como muy una forma como de hablar también, ¿no? De expresarte. Entonces no es como tampoco la quinta esencia del te voy a dar el mejor consejo para tu podcast, o sea, es lo último que diría. Dame el top 10 de... Sí. No, pero es importante saber cómo lo haces tú, porque también a mí me sirve y pues yo pienso que también hay personas que quieren hacer un podcast o quieren comenzar a hacer un podcast. Claro. Entonces, si tú funcionas con un guión o tú fuiste puliendo más o menos con un guión, pero como dices tú, te alimentas de distintas personas más o menos. Pero, por ejemplo, eso que mencionaste de utilizar el calendario como para utilizar los temas o saber de qué vas a hablar, perdón, específicamente, pues, por ejemplo, del Día de la Madre, o sea todo esto,
Navidad, el Año Nuevo, Día de Muertos, Halloween, y todo, o sea, está padre, porque como tu podcast, tienes esa facilidad también de agarrarse de todos estos eventos próximos, ¿no? Claro. Y dices, pues bueno, tengo tiempo de preparar algo, ¿no? Pretexto o ayuda, o sea, Sí, siempre es de así, cualquier manera siempre es algo, así. ¿no? Entonces, ¿cuánto más o menos tardas en hacer un guión? Dependiendo del tema, dependiendo de también qué tan ocupado ande uno con la vida, porque la vida luego se ocupa mucho. Pero, ¿qué será? Yo creo que más o menos como una semana, me tardo como una semana en poder, ahora sí, como reunir la información bien. También qué tan trabajado o qué tan conocido tengo ese tema, porque luego hay temas que sí me son como muy ajenos, o por ejemplo en lo que me tardo, o por ejemplo que mi fuente es en inglés, entonces tengo que agarrarme a escucharlo y traducirlo, ¿no? Porque todavía soy como muy rústica para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que pues sí es muy ajeno es los panes de alma o los comedores de pecados, que tal vez aquí en México casi no fue tan común durante la época victoriana, pero al menos en Inglaterra sí fue muy común la época que había gente que se dedicaba a comer pecados, porque se creía que cuando una persona fallecía, tú le ponías un pan encima y ese pan absorbía todos los pecados de la persona, y tenía que alguien comerse esos pecados para que pudiera ser como absuelto, ¿no? O sea, entonces existían como estas personas que incluso eran como, había como dos extremos, ¿no? Eran completamente repudiados en la sociedad o eran casi vistos como santos, ¿no? Porque era como, wow, se está sacrificando en la otra vida por los demás, ¿no? Por comerse los pecados de los demás. O verás como completamente que ni siquiera lo toquen porque esa persona come pecados, entonces es como no lo debes de tocar porque qué tal si se te pasa como un pecado, ¿no? Que él se comió. Sí, claro. Y también esta idea de que una idea que bueno, tal vez nosotros la traducimos tal vez más en pan, cuando alguien fallece y vas a un funeral y alguien lleva como pan, pero también y café, pero era como muy común el hecho de que incluso las pastelerías era como pasteles para bodas, para cumpleaños y panes para funeral. O sea, era como muy común y algo muy básico de que tú llegaras y llevaras tu pan o que tú ofrecieras pan durante el funeral. Entonces son como los panes funerarios y los comedores de pecados, ¿no? Entonces, este tipo de información, como no está traducida, pues obviamente me tardé un poquito más en hacer ese episodio, por ejemplo, algo que manejo completamente muy bien y cercano, que son las leyendas de Zacatecas. Entonces, ese es un guión que saqué mucho más sencillo, mucho más fácil. Todo depende como de las fuentes y el tema y qué tanto te da un tema, porque luego a veces piensas que hay temas que te van a dar muchísimo y te sale súper cortito el episodio y dices, pensé que iba a dar más tema, o temas que dices, wow, es muchísima la información, me salió casi una hora de podcast, o sea, no tengo como un parámetro ni una medida, porque, por ejemplo, tú me dices de que el podcast dura una hora, y el mío hay unos de 18 minutos, hay unos de media hora, hay unos de casi una hora, no tengo como bien medido todavía eso, ¿no? Entonces podrán decir que poco profesional y muy probablemente sí, pero es dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo qué tanto te da el tema para desarrollarlo. Sí. Fíjate que con nosotros bueno, desde lo poco que llevamos, el tema de extender el tiempo o de acortar el tiempo es por medio de cómo se desarrolla la plática, ¿no? Claro. Si vemos que hay un poquito de temor, o sea, de sentirse un poquito como tímido hacia hablar a un lado de una cámara, un micrófono, que sabes que se va a publicar, que la gente te va a escuchar, como que sí veo que hay un poquito de resistencia ahí, como que ya digo, bueno, pues ya no nos hemos tan cansado, para que trato de sacar la información necesaria en el podcast, que es para esta temporada,
y ya después, bueno, ya que se siente un poquito, ya sí veo que se va desarrollando un poquito más, se suelta, como nos pasó con esta Ana Medesigo, ella también llegó muy tímida, pero después todo surgió muy chido. Claro. Entonces, pues para mí es como que se extiende o se acorta también, pero como nosotros, yo también podría decir pues como media hora, ¿no? Pero no, fíjate que fuimos viendo que el tema del proceso creativo pues se extiende un buen, o sea, tienen muchas, de ahí nos vamos agarrando, ¿no? Para Claro. todo. Y tú que haces un guión, que lo preparas de esta manera, que unos se te hacen más fáciles y otros un poquito más difíciles por el tema de la investigación, imagínate, pues supongo que es pesado también, es un poco... ¿cómo te diré? Pues sí, como que esa presión de decir tengo que investigar y tengo que hacer algo. Sí, porque, bueno, obviamente en la tradición oral no hay como reglas de esto es verdad y esto es mentira, pero también pues no quieres, luego te pueden preguntar, sobre todo porque uno está muy pegado a la academia, ¿no? Y siempre estás como fuentes, referencias. Entonces, si quieres como algo muy... que puedas corroborar, ¿no? O sea, siempre uno es de que algo que yo pueda decirte de manera fidedigna, lo tomé de esta fuente porque en este lugar se publicó, que de hecho me peleo mucho luego con eso también por la tradición oral, pero al menos en el podcast ahora sí que para decir no les estoy diciendo mentiras. Ok, eso está chido. Pero entonces tú comenzaste a hacer todo sola. Sí. ¿O tuviste a alguien que te ayudara? A la par, en aquellos años, un amigo me ayudó mucho con la producción. En esos tiempos, obviamente, pues ya, de que vida adulta es muy difícil, de que poder seguir teniendo como tu productor, claro que no. Entonces, la mayor parte de los episodios, al menos ya la tercera y la cuarta temporada, las he hecho yo sola, ¿no? Yo soy mi propio productor, editor, actriz, voz, todo, absoluto, técnico, todo yo soy. Iluminador, maquillista. Maquillista. Sí, no, incluso hasta de que el set, ¿no? De que vas armando poco a poco tu set. Entonces, me ha tocado como hacer absolutamente todo. Por eso yo creo que también es muy lento, pero me gusta ese proceso también, ¿no? Saber de que lo estoy haciendo con mi visión, como yo quiero, tal vez al ritmo no que yo quisiera, pero sí es como completamente como mi idea. Sí, claro. Fíjate, por ejemplo, aquí conmigo, pues yo tengo que hablar con mucha gente que sabe de todo, ¿no? Claro. Y yo tengo que también entrar en ese conocimiento de cierta manera, música, pintura, Claro. teatro, o sea, y eso me gusta, me gusta porque soy muy curioso y me gusta saber de todo, ¿no? Sí lo siento a veces como un reto, ¿no? Claro Pues que sí. porque digo, híjole, tengo que hablar con esta persona, pues déjame investigo, ¿no? O sea, déjame leo, déjame veo videos, déjame... Tienes veo que hacerle de videos, todólogo. sí, de todólogo, sí. Y está chido, o sea, a mí me gusta porque todo el conocimiento que me está dando, que ya tengo esta información de la gente con la que voy a platicar, pues me hace, no me siento así como que, yo lo sé todo, sino que yo digo, qué padre es absorber conocimiento de una persona de este tema que a mí me interesa. Este podcast así comenzó, o sea, yo quise hablar sobre lo que yo podría conocer, ¿no? No de lo que no conozco, yo, como dices tú, de tomar las fuentes fidedignas para poder dar la información un poquito, no, más bien lo más cercana a la realidad, ¿no? Y pues para mí fue como que, pues, ¿de qué hablo? Pues yo hago procesos creativos, pues, ¿por qué no un proceso creativo, no? Y el proceso creativo, pues, varía entre todos, ¿no? Ya se conjuga y todo, pero, es un proceso creativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, Vale, te fuiste para Reino Unido, ¿no? Sí. Oxford. No, ¿a dónde? No. ¿A dónde estuvo? Perdón. No, a Glasgow. Me fui a Glasgow por mi doctorado. Es que me voy a Glasgow y créanme que es algo increíble, y sobre todo porque los escoceses como los mexicanos les encantan las historias de terror y les gusta también como toda esta aura muy
oscura y muy neblinosa, ¿no? Que aparte el clima de allá lo propicia, entonces es como también leyendas andantes, leyendas vivientes. Y aparte de que los victorianos estuvieron muy locos, o sea, los victorianos estaban de que loquísimos, porque en Edimburgo, en el Museo de Medicina, de Cirugía y Medicina, espero puedan ir y lo vean y vean las cosas tan raras que tenían, pero ahí va otra historia, que también es uno de mis episodios que me gustó muchísimo, pero estaban muy locos. Obviamente en el siglo XVII para el XVIII estaba completamente prohibida las autopsias, ¿no? O sea, era de que se mueren y se entierran y ya no les vuelven a hacer nada. Entonces, como los médicos estaban deseosos, ¿no?, de poder tener como autopsias para poder conocer mejor el cuerpo humano, la anatomía, entonces de cierta manera medio shady, los médicos empiezan a pagarle a la gente para que se roben cuerpos y de esta manera poder hacer las autopsias y empezar a tener estos avances de anatomía tan importantes. Entonces la gente genuinamente empezó a ver como modo de vida el robo de cuerpos. Los vendían a los doctores y genuinamente era algo como muy redituable. Pasa que hay un hombre junto a su compañero, su amigo, que tenían una casa de huéspedes. Hay un huésped que muere pero les estaba debiendo dinero. Entonces dicen, bueno, ya no le puedo cobrar en vida, ¿cómo le voy a hacer? Ah, bueno, pues vendamos su cuerpo. Venden su cuerpo y se dan cuenta que es muy buena la paga, entonces genuinamente ellos empiezan a matar docenas de personas para venderlos a los médicos. Uno de ellos fue John Knox, que ya si lo googlean es como un gran hombre, pero en realidad pues pagó por muchos cuerpos. Pagó por muchos cuerpos. Y entonces empieza, o sea, no solo de que vendían para Glasgow, sino también vendían para toda Inglaterra y para Irlanda. Los cuerpos para mantenerlos, porque todavía no había pues grandes, no había formol, entonces los metían en tinas con alcohol y así los mandaban a los barcos para que llegaran lo más frescos posible. Entonces se dan cuenta de que empieza a haber muchos asesinatos y por último, y aparte de que como que sus métodos no eran como los más limpios, entonces como que ya empiezan a darse cuenta que estos hombres como que están medio extraños, deciden una vez catear como la casa donde ellos habitan y tenían un cuerpo abajo de la cama, o sea, muy poco precavidos. Sí. Entonces, o sea, eso no es lo terrible. Lo más loco es que deciden enjuiciarlos, los ahorcan y no solo de que, o sea, y fue de que fue como uno de los ahorcamientos con más público en Glasgow, de que genuinamente hubo cerca de 20,000 personas que atendieron que presenciaron el ahorcamiento, ¿no? Porque no hay nada más popular que un ahorcamiento, claro que sí. O sea, y no solo de que lo ahorcan, a estos hombres que los ahorcan para castigo ejemplar, sino que a uno de ellos lo desollan y con la piel de él decidieron hacer como una libreta. Y la libreta está en exhibición ahí en el Museo de Cirugía y Medicina de Edimburgo. Y literal dice, o sea, ves la libretita así con piel y atrás dice hecha con la piel de, ahorita no me acuerdo del nombre de este ejemplar, esta ejemplar persona, pero literal ahí está la libreta así hecha con piel humana, de que los victorianos estaban muy locos. Eso y la mala taxidermia, les encantaba la taxidermia horrible. Sí, claro. No, vale. Y mira, por ejemplo, a mí se me hace, yo estas historias las he contado como los dientes de los niños que se los quitaban para ponérselos a los ricos, o más bien de los adultos que se los quitaban para ponérselos a los ricos en esta época victoriana, porque sí, pues como los ricos consumían muchas
era como mercurio y no sé qué tantas cosas. Mucho mercurio y todo lo que tenía la pintura verde, Ajá. que era arsénico. Arsénico, sí. Imagínate, pues todos estos temas tan interesantes que tu podcast nos brinda, que de hecho realmente los invito que se suscriban a su canal, que aunque estén distanciados los episodios, creo que pueden ver todos los episodios conforme están y los van a disfrutar bastante bien, como yo los he disfrutado. Entonces, yo creo, Vale, o Pony, más bien Pony, que hay mucho contigo de dónde sacar los temas para reforzar cualquier tipo de podcast, ¿no? O sea, que se apasionen por el hecho de tener este material, que lo que les importe tener para su contenido, pues investigar, reforzar estas ideas, que se apasionen también nuevamente con lo que te estoy comentando. Y mira, pues por ejemplo aquí yo veo eso, que hay muchas partes donde partir contigo. Pero pues tema de tiempos y todo, sí, claro. Pues más que nada podríamos cerrar contigo y preguntándote una cosa, ¿qué recomendarías tú para ser creador de un podcast, ¿no? O sea, que en sí, ¿qué recomiendas tú? Aunque como dices tú, no vas a dar los consejos pero sirven, o sea, yo no desharía todo esto o desecharía tu información. Entonces, pues platícanos qué consejos nos darías. Excelente pregunta, porque nunca me lo había preguntado yo misma. Supongo que principalmente tienes que hablar de algo que te apasione, porque si quieres solamente hacer como introspección, siento que tu podcast podría quedar como muy corto, no sé, desconozco, pero principalmente hablar como del tema que te gusta y tener disciplina. Siento que el podcast si lo quieres tener como constante, no hagan lo que yo hago, pero siento que la disciplina es algo muy importante para poder tener como un podcast que tenga su contenido, que ya tenga su tiempo, que tenga un público de interés, que ya tenga como su nicho. Entonces tienes que ser disciplinado, ¿no? Tienes que tener como tu orden, tu esquema de tus negociables y tus no negociables, claro. Entonces siento genuinamente que eso, la pasión y la disciplina, porque en literatura decimos muchas veces, antes se decía, ¿no? De aquí a que me visite la musa, pero ahora que estamos en este mundo tan posmoderno, globalizado y rápido, dices, si me visita la musa, que me encuentre ya trabajando. Entonces, no esperar a que te llegue la inspiración o esperar de aquí a que se me ocurra el tema, sino que genuinamente, una vez más, en literatura es 10% creatividad, 90% nalga. O sea, tienes que sentarte a escribir, a crear, aunque no tengas ganas, ¿no? Entonces, si quieres tener ese podcast, es como, ay, qué flojera, no quiero grabar hoy. Hazlo, siéntate, graba, edita. Yo sé que es cansado, pero todo eso luego, ya que lo ves publicado, dices, qué padre, soy yo. Sí, claro, y bueno, pues ahí se refleja también la pasión que le pones tú a tu proyecto, porque pues como lo mencionas hace un rato, pues tuviste colaboradores, pero después quisiste seguir adelante y tú tuviste que aprender todo esto, ¿no? Por tu cuenta, desde hacer tu personaje, tu set, tus guiones, aprender pues también o sea, todo lo que envuelve, ¿no? O sea, lo que tú quieres. Hasta dicción, incluso la dicción y la pronunciación, porque luego uno piensa que hablas muy claro y luego te escuchas y dices, hablo horrible, ¿qué es esto? Sí, no, bueno, yo por ejemplo, pues yo como hablo aquí, hablo en todos lados, ¿no? O sea, sí digo groserías, algunas otras que sí, pero no siempre. Así como hablo aquí, hablo siempre. Entonces, a veces uso unas palabras medias rimbombantes, se puede decir, pero es como que es parte de lo que yo vengo hablando desde hace un tiempo. Pero fíjate que como lo mencionas, que sea apasionado, ¿no? Que sea una pasión por lo que quieras hacer. Y pues a nosotros en este proyecto nos está gustando cada vez más
Francisco, que está en la edición, que está en este tema de como producción, pues la verdad, pues como siempre darle los créditos a él, porque pues gracias a él está funcionando esto. Claro. Y pues bueno, ya yo nada más refuerzo este proyecto que tenemos juntos, y pues nos está dando la oportunidad de platicar con gente tan maravillosa como tú. No, gracias. Y la verdad sigo emocionado, quisiera que esto no terminara. Yo sé. Pero vamos a tener próximamente otras ediciones, y yo ya quiero que sea contigo una de esas partes, porque se viene Halloween. Sí. Y vamos a disfrutarlo mucho. Claro que sí. Y lo Que vamos sea a el preparar. especial. Sí, Que sea vamos el a preparar especial. algo muy bonito para todos ustedes, para que disfruten como en este proyecto de Valeria y Pony conmigo. No sé, yo sé que les va a gustar bastante. Entonces, dinos dónde te podemos encontrar. Repítenos por favor tus redes sociales o tu Claro que sí, mi podcast se llama No Soy Humano, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Apple Music, todas estas plataformas que son como las fuertes para podcast, pero sobre todo YouTube y Spotify. También el TikTok está como No Soy Humano, la página de Facebook también está como No Soy Humano, y sobre todo tengo una frase final que siempre digo. Eso también se me había olvidado, que luego a veces tener como frases iniciales o finales es como ponerle como tu marca. Y mi frase final que siempre digo en cada podcast es: les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Tomen buenas decisiones. Eso, me encanta. Pues bueno, yo soy Miguel Tovar y me gustan las historias de terror. Muchas gracias, Miguel. Nos despedimos, ¿vale? Y bueno, Pony, ya para finalizar, pues hacerte la invitación nuevamente para las próximas. Claro que sí, aquí voy a estar. Y lo disfruté bastante. Yo también, muchísimas gracias, y se vienen cositas oscuras. Se vienen cositas, sí. Se vienen cositas oscuras, sí. Sí, gracias. Entonces, estamos viéndonos a la próxima. Claro que sí. Bye. Bye.